El aislamiento total era suficiente para llevar a cualquier criatura social a la locura. Los humanos me encerraron en una celda mohosa, sin ventanas ni luz. No tenía nada con que distraerme salvo contar cada comida, tallando la pared con mis garras. 75 marcas estaban grabadas en la piedra y había pasado un ala sobre cada una, al menos 100 veces. Mi ala, que había sido rota por el encantador Dr. Zarn, ya estaba completamente curada. Grité a los depredadores para que me quitaran el yeso cuando trajeron mi última comida. Para ser justos, las monstruosidades me llevaron con un doctor cuyas pupilas oscuras brillaban con desprecio. Los humanos hablaban con palabras vacías sobre un juicio, pero yo sabía que eso era pura fachada. La compasión de los cazadores sociales desaparecía cuando yo estaba presente. Alucinaciones visuales y auditivas me acosaban, mientras el aburrimiento absoluto se apoderaba de mí. Tenía demasiado tiempo para meditar sobre el bombardeo de la Tierra y sobre cómo Arjun podría estar cazando en las ruinas de una ciudad. Mis pensamientos también se desviaban hacia lo que Mano y los soldados habrían hecho con Thayon, mi primer oficial, en su estado herido. El pobre Farsol probablemente también se estaba pudriendo en una celda sin idea de lo que había sucedido durante la batalla. En un segundo, Thayon se golpeaba la cabeza en mi nave. Al siguiente, despertaba sin un brazo, en la prisión de los depredadores. A pesar del miedo primitivo que su apariencia provocaba, disfrutaba cuando los soldados de la ONU irrumpían en la habitación. Los depredadores ocasionalmente me arrastraban a celdas con luces brillantes y ruidos fuertes. Los guardias no querían ensuciarse las manos. Lo peor que hacían por sí mismos era rociarme con agua helada desde una manguera, riéndose mientras yo huía de ella. Si se filtraban imágenes de ellos golpeando a un prisionero, se revelaría demasiado a sus aliados marionetas. Empaparme con agua helada podía hacerse pasar por un método de baño de una bestia. Al menos cuando los depredadores se entregaban a su diversión sádica, yo sentía algo. Los humanos simplemente no entendían que yo intentaba minimizar su sufrimiento, que solo hice los sacrificios necesarios por el bien mayor. ¡Hey! Levántate y ven con nosotros. ¡Ahora! La puerta se abrió con un chirrido, inundando mis sensibles ojos con luz artificial. ¡Muévete! ¡Maldito cerebro de ave! ¿Qué es que tenemos todo el día? Un grupo de humanos se agolpó en mi celda. Me levantaron a la fuerza y tiraron de la cadena envuelta alrededor de mi tobillo. Tropecé mientras caminaba, esforzándome por recordar sus atributos redentores. Las bestias eran capaces de una compasión rudimentaria. Solo estaban enojadas por sus pérdidas culturales. Resistir su hambre cerca de mí probablemente aumentaba su agresividad. ¡Anímate, pajarito! Hoy es tu día de suerte. Se burló un depredador. Tienes una visita. Mi pico se abrió con esperanza. ¿Arjun? Los guardianes de la ONU me empujaron con brusquedad por el pasillo, guiándome hacia una sala de visitas. El lugar estaba cubierto de polvo por el desuso y cada mesa metálica estaba desocupada. La humanidad no tenía intención de permitir que nuestras familias se pusieran en contacto, aunque en realidad era poco probable que alguien de Nishtal siguiera con vida. Sacrificar mi propio mundo era lo que realmente me perseguía en esas interminables horas de soledad. Un grupo de dignatarios terranos escoltó a una Archen al área, y mi corazón se hundió con decepción. Un impulso traidor deseaba que Arjun viniera a verme, para asegurarme que aún estaba librando su batalla contra el hambre.
Sabía que el niño depredador se volvería cruel eventualmente, pero no quería que degenerara tan joven. La visitante Archen llevaba equipo de cámara y una credencial con garabatos terranos. Curiosamente, el comportamiento de los humanos era, en su mayoría, amistoso, aparte de sus sonrisas llenas de dientes. Los primates no estaban coaccionando a la pequeña reptiliana. Un hombre de cabello negro charlaba con ella sobre restaurantes en la zona. Capté las palabras fusión suruliana italiana en el discurso de venta del humano. ¿Por qué trataban a esta criatura presa con tanta cordialidad? ¿Era una traidora a su especie? La Archen extendió una garra hacia el humano hablador, quien la estrechó con la suya. Escucha, Xiao, si veo algo aquí que no está bien, lo voy a reportar. No voy a ocultar la verdad solo porque pueda dañar a tu organización. Te respetaríamos menos si te volvieras una vocera, Silani. Hay una razón por la que la ONU te concedió la ciudadanía. Nos diste a las personas responsables de este desastre. Señor secretario general, simplemente creo que todos tienen derecho a la autodeterminación. Estaré observando de cerca lo que hagan con Fal. Entregarnos a los Arksur fue un acto frío. Ahora nos están ocupando. Puedes agradecerle al pajarito de allá por eso. Le advertimos a Calcim y él siguió adelante. Le mintió a su propia gente para convencerla. Quería matarnos más de lo que quería defender su hogar. Las acciones tienen consecuencias. Lo entiendo. Aún así, espero que no planeen apostar con poblaciones civiles en el futuro, Xiao. ¿Planearlo? No. Pero, para mí, 100 vidas humanas valen más que 100 millones de alienígenas. Silani entrecerró los ojos. Ese es el tipo de retórica que me preocupa. Terminemos esta entrevista de una vez. La piel amarilla de la Archen se veía escamosa alrededor del cuello, lo que sugería que estaba a punto de mudar. Por lo que había escuchado de su conversación, los humanos habían tomado el control de Fal y sus subsidiarias. Los Arksur hicieron el trabajo sucio y luego los primates se abalanzaron para conquistar el planeta. Era exactamente lo que le había predicho a Arjun. Los terranos replicarían sus prácticas de subyugación de la Tierra si se les daba la oportunidad. Estaban obligando a Nishtal a integrarse al imperio de los depredadores en ese mismo momento. ¿Estaban los ciudadanos Krakotol siendo esclavizados para servir a los humanos sedientos de poder? No estaba seguro de si ese era un destino peor que ser exterminados por los Arksur. Al menos eso enviaría un mensaje a la galaxia de que los terranos no habían cambiado ni un poco. La humanidad necesita control de daños. Esta Archen sabría qué decirle a los aliados herbívoros mucho mejor que lo que un depredador podría suponer. Tal vez esta tal Silani había obtenido un trato preferencial al ayudar en los esfuerzos propagandísticos de la Tierra. No estaba claro qué más podría ofrecer una periodista. No podía creer que vendiera tan fácilmente a su propio planeta. La Archen preparó su equipo de cámaras antes de volverse hacia mí. Silani inclinó la cabeza. Capitán Calcim, ¿cómo se encuentra? He estado mejor. Los humanos nunca planean darme ese juicio farsesco, y no importaría si lo hicieran. En realidad, su juicio está programado para finales de esta semana. Los aliados de la Federación de la Humanidad aceptaron escuchar su caso junto a jueces depredadores y le asignaron un abogado Benlil. Aunque se espera que sea una condena fácil. Independientemente de la simpatía por la Tierra, usted también sentenció a muerte a sus propios planetas. Así que está aquí para calumniarme ante la opinión pública. No. Estoy trabajando en un reportaje que analiza a las primeras víctimas de los colchianos
y no se me ocurrió un mejor prisionero de guerra al que pedirle una declaración. Después de los eventos recientes, ¿sigue respaldando su infame comparación entre depredadores y virus? ¿Perdón? ¿Las primeras víctimas de los colchianos? No sé de qué está hablando, pero no me interesa participar en un ataque contra la mancomunidad. Los ojos de la periodista se abrieron con sorpresa. Espera, ¿los humanos no le han dicho sobre la confesión de Niconus? Yo moví el pico en un gesto evasivo, y Silani alcanzó su holopat. Las palabras que le dije a Manoj y a la Internet terrana sobre el potencial infeccioso de la humanidad habían resistido la prueba del tiempo. Las funciones superiores de los depredadores eran inadecuadas frente a la sed de sangre totalizante. No era su culpa sucumbir a su programación biológica. ¿Qué información podría hacerme retractar de esa verdad? La Archen deslizó un holopat hacia mí, con un clip de video ya listo. El presidente colchiano era un rostro familiar en pantalla. Las arrugas en sus rasgos gelatinosos lo hacían parecer una valla marchita. ¿Por qué estaba el secretario general Shao escuchando y mostrando los dientes mientras yo miraba? No entendía cuál era el propósito de la política para mí desde una celda. Mi desconfianza hacia la periodista iba en aumento, pero esta era mi primera interacción social en semanas. Si no cooperaba un poco, los humanos me arrojarían de nuevo a una celda vacía. Mi mirada descendió al holopat y decidí escuchar. Incluso desde la prisión, todavía podía cumplir con mi deber de refutar las narrativas depredadoras. Niconus relató brevemente la historia del origen de la Federación desde su oficina decorada con acuario en Afa. Al principio, solo mencionó el papel de los Farzul. Silani intervino con la tercera especie fundadora, los Krakotol. El colchiano se explayó en una respuesta extensa y aclaró por qué los de mi especie representaban un problema. Estaban tan mal equipados para los viajes espaciales. Descubrimos que eran carroñeros y ocasionalmente también iban por peces. El shock recorrió mis venas y luché por suprimir una reacción emocional. La declaración del líder no parecía forzada. No había señales de presencia humana en la grabación. Si acaso el tono de Niconus era presuntuoso y jactancioso. Una confesión totalmente auténtica. Las garras que usaba para sujetar objetos adquirieron un aspecto más oscuro. El horror intensificó su asalto. Comer carne contradecía todos los valores en mi psique. El colchiano no dejaba de hablar, por más que yo deseaba que sus palabras cesaran. Proclamó que los Krakotol fueron forzados a someterse mediante amenazas antes de que se distribuyera una cura genética. El trabajo de los estados Farzul también fue meticuloso, con revisiones a la historia, los registros fósiles y la educación. ¿Cómo podía ser cierta esa afirmación? Mi vida entera estuvo dedicada a erradicar depredadores de la faz de Nishtal. La sed de sangre jamás nubló mi mente, ni siquiera al tratar con criaturas abominables. Matar se aferraba a mi conciencia Calcim. con fuerza y detestaba la necesidad de mi profesión. Calcim, parece que vas a vomitar. ¿Necesitas un momento? Yo aleteé con incomodidad. No, yo... No puedo imaginar a los Krakotol como depredadores. Pero es tan mal odiar a una criatura por existir, como siempre he dicho. Si nacimos así, no es más culpa nuestra que lo es para los humanos. ¿No estás enojado con Niconus? Encuentro impresionante su éxito. Si la coexistencia con nosotros era improbable, los colchianos hicieron lo correcto. No fue personal. Fue necesario. Evitaron la desagradable tarea de exterminar a una especie sapiente. Shao cruzó los brazos al fondo
y su expresión se endureció. Inflé mis plumas, intentando tragarme las náuseas. Mi mente no lograba procesar que los Krakotol fueran como los humanos. Debería estar agradecido con los colchianos por haberme salvado de desperdiciar mi sapiencia. Mis reflexiones se dirigieron a lo que le había hecho a la Tierra, sin saber que existía una alternativa viable. El jefe Nico debió habernos dicho la verdad antes. Durante toda la batalla, mi conciencia luchaba con la idea de encontrar soluciones no letales a la amenaza terrana. Preservar los aspectos positivos de su cultura fue una preocupación que tuve desde el principio. Fueran o no depredadores, los humanos no eran del todo malos, pero yo pensaba que una historia tan cruel exigía su extinción. Me rompía el corazón darme cuenta de que el bombardeo a civiles terranos pudo haberse evitado. A la humanidad se le debió haber ofrecido la cura, la cual eliminaba los instintos sedientos de sangre de la ecuación. ¿Y si los humanos pudieran ser herbívoros? No necesitábamos erradicarlos si se hubiera negociado una conversión. Las lágrimas corrían por mi rostro, por la magnitud de la muerte innecesaria. Arjun y Manu rondaban mis pensamientos. El padre reprimía sus instintos por afecto hacia el niño. ¿Acaso eso no era una chispa de bondad? ¿No era prueba de que los humanos podían haber sido salvados y podían haber tomado la decisión correcta? La culpa me apretó la garganta. Lo siento. Humanos, matar a su gente nunca fue algo que yo quisiera hacer. Ojalá lo hubiera sabido. Les habría dado la opción de tomar la cura. Simplemente no me di cuenta de que había otra forma de tratar con los depredadores. Los humanos llegaron en paz en su estado natural, Kal'Zim. Esa era la otra opción. ¿De verdad quieren la paz? Entonces, escucha, Shao, tu gente aún podría tomar la cura y terminar con esto. Podrían librarse de su sórdido apetito para siempre. Demuestren que no serán una amenaza o que no recaerán. No necesito curarme de mi cultura, ni de mi personalidad. El gruñido de Shao fue contenido y les hizo una seña a los guardias para que me devolvieran a mi celda. Pero, gracias por preguntar. La cadena tiró de mi tobillo y por primera vez en semanas me resistí. Un oficial de exterminio extendía que los depredadores mataban por naturaleza. En el estado nublado de un humano, este secretario general no quería renunciar a su destreza cazadora. Tenía la oportunidad de hacerle ver cuánto mejor estaban los Krakotol tras la conversión. Ya no había nacido solo para esparcir muerte. La medicina de los colchianos nos otorgó un propósito y una oportunidad para desarrollar valores. La alianza Krakotol les debía a los precursores 1000 años de verdadera civilización, de supervivencia. Volver a nuestro pasado depredador significaría no ser más que bestias. ¡Tomen la cura! Los Benlil querrían que lo hicieran. ¿Quién querría ser un depredador? De todos modos, ¿tienen miedo de ser guiados por la compasión? Shao mostró los dientes. El que le tiene miedo a su propia sombra eres tú, a simplemente ser quien eres, tu yo natural. En realidad, es triste. Tu yo natural es un instrumento de muerte. Tu depravación es una amenaza para la comunidad galáctica. Por eso eres un peón de los Arksur. ¡Tienes que arrepentirte! Adiós, Kal'Zim. Nos veremos en el tribunal. Los soldados de la ONU me arrastraron por el suelo y chillé en protesta. Si había una oportunidad de salvar a los depredadores, ellos mismos debían dársela. Todo lo que pedíamos era que se ajustaran a estándares de decencia y sacaran a relucir su mejor lado. Al menos, la cámara de Silani había grabado mi súplica desesperada.
Esperaba que algunos espectadores humanos fueran más razonables que Shao. Probablemente esta sería la última vez que el público oiría de mí. Sabía que mi juicio terminaría con una ejecución severa. La muerte sería bienvenida, en comparación con seguir bajo custodia terrana. Por el genocidio innecesario de una especie sin haber agotado otras opciones, la ejecución era un castigo apropiado. Había intentado mostrar misericordia a los terranos, pero no les ofrecí la misericordia que le fue otorgada a los de mi especie. En retrospectiva, la incursión fue un error. Puede que otros Krakotol todavía nos consideren depredadores, pero el sadismo terrano estaba por debajo de nuestras sensibilidades modernas. No había nada de qué avergonzarse al romper las cadenas de la sed de sangre. Solo me dolía la tierra, sabiendo que mi purga había sido equivocada. Teníamos más en común con los primates de lo que siquiera yo creía. Por otro lado, si los humanos rechazaban la ayuda, tal vez merecían el destino que les había tocado. Los colcianos y los Farzul eran expertos en conversiones, ¿no? Níconus habría intervenido en nuestra incursión si la cura hubiera sido una posibilidad. Los Farzul participaron abiertamente en nuestro ataque. Debía haber una razón para eso. En pocas palabras, el lado bueno de un terrano no debía existir en cantidades suficientes como para salvarlos. La verdad no siempre es una píldora fácil de tragar.